Muy buenos días. El Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional del Ministerio de Educación Pública, en alianza con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, les saluda y les da la más cordial bienvenida al webinario Seguridad Humana y Protección contra Incendios. Dirigido a los comités institucionales para la gestión del riesgo, los representantes MEP en los comités municipales de emergencia y la comunidad educativa en general. Este webinario tiene como objetivo preparar a los comités regionales e institucionales para la gestión del riesgo y la comunidad educativa en la seguridad humana y la protección contra incendios. Les habla Stephanie Quesada, quien les acompañará como moderadora en este evento. A todas las personas participantes, les solicitamos por favor llenar el registro de la asistencia que encuentran en el chat a partir de este momento. El evento iniciará con la presentación principal titulada Seguridad Humana y Protección contra Incendios y para finalizar el espacio de consultas y comentarios. De esta manera damos la bienvenida a la señora Carol Boza Ruiz, coordinadora del programa de educación de la Unidad de Ingeniería de Bomberos. Además, les invitamos a participar a medida que avance la exposición. Pueden ir escribiendo sus comentarios y consultas en el chat. Al final dispondremos de un espacio para responder. Adelante, Carol, con la presentación. Bueno, muy buenos días. Adelante, Carol, la escuchamos. Sí, buenos días, gracias. Nada más, aquí estoy tratando de compartir, nada más me avisan cuando ya está en modo presentación. Estamos esperando, Carol, nada más le pones modo presentación y ya. Creo que es que está un Perfecto. poquito. Ahí ya se ve. No, todavía no. Lo que Ok. escuchamos es un pequeño eco en tu audio. Ok. Ahí. ¿Otra vez? ¿Me puedes hablar, por favor? Probando. Sí, un poquito mejor. Ajá. Ok, Si gustas, gracias. iniciamos. Muchísimas gracias. Gracias, Stephanie. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Nuevamente, agradecerles el espacio y la oportunidad que tenemos por medio de estos espacios. Y la verdad es que siempre me gusta hacer una pequeña reflexión, ¿verdad?, de la importancia que tiene la formación y la educación en todos estos procesos. Para todos los que son parte de sus comités de gestión de riesgo, también directores, personal administrativo que conforman este equipo en los centros educativos, es importante mantenerse siempre en esa actividad, ¿verdad?, de formación. Una de las cosas que nosotros identificamos cada vez que vamos al campo a visitar alguna institución, algún centro educativo, siempre nos dicen es que deberíamos aprovechar más estos espacios, necesitamos más capacitación, necesitamos conocer. Bueno, ahora tenemos la verdad que la tecnología a la mano y es una herramienta importantísima para estos procesos. Así que los motivo a que se conecten, a que estén ahí diciéndole a sus compañeros, ve, ya empezó el webinar, ¿verdad?, de seguridad humana. Y hoy, en medio de este tema, vamos a tocar 4 temas centrales que sé que son siempre puntos de consulta cuando el Cuerpo de Bomberos va a realizar una inspección. Además de que ustedes, como parte de esos comités de gestión del riesgo, deben también conocer o al menos tener esas generalidades, esa información básica. Y vamos a hablar de iluminación de emergencia, todo obviamente basado en el centro educativo, ¿verdad? En ese entorno en el que pues cada uno de ustedes labora día con día y permanece en esa estructura. Vamos a hablar también de la señalización, dónde, cómo, en qué lugares se debe colocar. También sobre sistema de detección y alarma y extintores portátiles. Estos son los 4 temas generales que se escogieron para este webinar. Y para dar inicio, ya de una vez en la temática, quiero hablarles un poquito de las generalidades. Siempre es importante conocer
¿Cuál es la definición de las ocupaciones de educación a nivel de la normativa? Y es que estos deben incluir a todos los edificios que se utilizan para propósitos educacionales hasta 12º grado por 6 o más personas, durante 4 horas o más por día o durante más de 12 horas por semana. Este es el concepto que la normativa de la NFPA 101 tiene para los edificios de ocupación educacional. Y ustedes dicen, bueno, sí, es muy lógico, ¿verdad? Somos centros educativos, damos clases, hay más de 6 personas, llegamos hasta 12º grado, ¿verdad? Pero aquí se hace la división porque una universidad no entra dentro de la ocupación educacional. Es solamente para niños y jóvenes que cursan hasta 12º grado hasta los 18 años, ¿verdad? Que es más o menos la edad promedio que tiene la parte básica y avanzado ya del proceso de formación, de educación, porque las universidades ya se contemplan dentro de otra ocupación que es la ocupación de negocios u oficinas. Entonces, por eso es que se explica de esta forma. Dice que las ocupaciones educacionales deben incluir a las escuelas para enseñanza preescolar, jardines infantiles y otras escuelas que cumplen con los siguientes criterios. El primer criterio es que el propósito principal es educacional, aunque los niños que concurren a tales escuelas sean de edad preescolar. Aquí lo que importa es ese proceso educativo, ¿verdad? Para que esté dentro del concepto de ocupación educacional. Y el otro aspecto que toma en cuenta es que los niños son todos de 24 meses de edad o mayores. Ese es el rango de edad al que ya empieza, digamos, el concepto de ocupación educacional. Muy bien. Una generalidad también que quizás no esté dentro del contexto de lo que vamos a hablar hoy, más bien lo hablamos en el webinar del año pasado, que es sobre medios de ingreso. Sin embargo, sí es importante que por la tipología de construcción que tenemos hoy en día en los centros educativos, conozcamos, que ustedes conozcan, ¿verdad? Y esto es que los espacios sujetos a ocupaciones para reuniones públicas, como lo son los auditorios o un gimnasio, muchas veces estas estructuras, todos están dentro del centro educativo, albergan más de 50 personas al mismo tiempo, más cuando se hacen las reuniones, ¿verdad?, de padres de familia o también los actos cívicos. Ahí está toda la población educativa y esto, pues según la norma, los sitios de reunión pública son todos aquellos lugares donde hay concentración de personas mayor a 50, la cantidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos indica la norma. Los espacios sujetos a ocupaciones para reuniones públicas deben cumplir con donde los egresos de los auditorios y gimnasios conducen a través de corredores o escaleras que también sirven como egreso para otras partes del edificio, la capacidad de egreso debe ser suficiente para permitir el egreso simultáneo desde el auditorio y desde los sectores con aulas. ¿Por qué les incluí esta definición? Bueno, porque la seguridad humana y la protección contra incendios va muy de la mano de que en caso de un incendio, toda la población, todas las personas, todos los ocupantes de esa estructura puedan evacuar la edificación de manera segura y en el menor tiempo posible. Recordando que un incendio se propaga, ¿verdad?, muy rápido. Entre 3 y 5 minutos ya podemos tener toda una estructura o una habitación envuelta en llamas y en humo, que como hemos visto en otras ocasiones, el humo es lo que intoxica a las personas y provoca principalmente la muerte en un incendio. Entonces, para que ustedes vayan teniendo ahí esos conceptos muy claros. Ocupación educacional, todos los centros educativos que albergan niños, ¿verdad? A partir de los 24 años hasta el 12º
segundo grado, ¿verdad? Y esta generalidad muy clara, que es todo sitio donde van a ocupar más de 50 personas ahí congregadas, reunidas, es un sitio de reunión pública. Es decir, un auditorio, un gimnasio que se ocupe para estas reuniones, se considera ya un sitio de reunión pública y va a cumplir o va a requerir más bien otras características. No voy a entrar en profundidad en esto porque, como les dije, por cuestiones de tiempo, la normativa es bastante amplia, considera demasiados requerimientos, así que por el momento nada más quería explicarles esto. Centro educativo como aulas y el sitio de reunión pública cuando ya hay más de 50 personas. Ahora bien, ya entrando en materia. En cuanto al concepto de iluminación de emergencia, tenemos que conocer bien ustedes como parte de estos comités de gestión de riesgo, toda ocupación, todo edificio requiere de la presencia de una alimentación de emergencia para la iluminación. Esto por cuanto, ¿verdad? Necesitamos tener las vías de salida bien iluminadas. La iluminación de emergencia, ¿verdad? Bien concebida, suministra la iluminación necesaria de forma automática en caso de la interrupción de la fuente de energía normal, ¿verdad? A consecuencia de cualquier fallo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, yo voy a tener mis lámparas de emergencia conectados siempre al fluido eléctrico, ¿verdad? Normal, al tomacorriente. La función de la iluminación de emergencia es que en caso de fallo o interrupción del servicio eléctrico, entren en funcionamiento y principalmente, bueno, de noche, ¿verdad? O en algún evento de emergencia, se pueda dar una óptima iluminación para la seguridad de los ocupantes. La iluminación de emergencia debe realizarse por medio de lámparas autónomas. Como ustedes pueden ver ahí en la fotografía, hay diferentes tipos de lámpara de emergencia. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que estas realmente cumplan con esa condición, ¿verdad? De que en caso de fallo del fluido eléctrico, ellas vayan a entrar en funcionamiento. Unas tienen focos direccionables, ¿verdad? O con luminarias ordinarias del edificio cuando cuenten con un balastro de emergencia. Hay lámparas que cuentan con este dispositivo, este balastro, ¿verdad? Que es que en caso de que igual falle el fluido eléctrico, entran en funcionamiento automáticamente. No se le coloca, cuando vayan a usar balastros de emergencia, no se le coloca todas las lámparas de la edificación, sino que una por medio o dos por medio, ahí según el estudio que realice el profesional que lo instala. ¿Qué característica debe tener la iluminación de emergencia para que realmente tenga un funcionamiento adecuado? Habla la norma de una autonomía de la fuente eléctrica de 90 minutos. Eso quiere decir que en el momento en que se interrumpa la electricidad, estas lámparas tienen la capacidad de permanecer encendidas durante 90 minutos. Eso nos va a garantizar un buen funcionamiento, que cumpla realmente con esa condición de iluminar, ¿verdad? Las salidas, de que las personas, los ocupantes de la edificación puedan contar con la suficiente luz para poder evacuar, para poder salir de forma segura. Deben cumplir también con un desempeño de 10 lux promedio en el inicio y un lux a lo largo de las vías medidas a nivel del suelo. Ya ahorita les voy a enseñar una imagen que ilustra mejor esta definición, ¿verdad? Los lux es la capacidad, por decir así, la luminidad que tiene la lámpara y lo que quiere decir es que cuando se refiere al inicio, al promedio de inicio, es porque, perdón, va a tener la suficiente luminosidad para poder dar, ¿verdad?, esa seguridad de iluminación. Y un lux a lo largo de las vías medidas al suelo. Debe tener también el desempeño al final de la carga de la batería
de un promedio no menor a 6 lux y 0.6 lux al final de la duración de la iluminación. Esto quiere decir, perdonen, que deben tener una capacidad mínima ya cuando se está agotando su batería. Muy bien. La autonomía de la iluminación de emergencia, ¿verdad? Como les explicaba, es ese tiempo que esta permanece encendida una vez suspendido el fluido eléctrico. El desempeño aquí lo podemos ver, el error que les explicaba, 10 lux promedio en el inicio y 1 lux a lo largo de las vías medidas a nivel del suelo. Aquí ustedes pueden ver, cuando yo coloco mis lámparas de emergencia, puede ser a nivel de pasillo. Imagínense que ustedes están en un pasillo y este es el centro del pasillo. Entonces, lo que nos dice esta definición es que al iniciar, ¿verdad? Esa desconexión del fluido eléctrico, la lámpara me va a cubrir todo este espacio. Al inicio, ¿verdad? Esos 10 lux y conforme se va alejando, va a tener un lux mínimo. Entonces, por eso es que se deben colocar, o la persona, el profesional que haga el estudio para poner la colocación, para colocar las lámparas de emergencia, debe contemplar esa capacidad de luminidad para que todo el diámetro o el rango que utiliza la lámpara sea realmente aprovechado. Y aquí, este es un ejemplo de cuando se colocan sobre la pared. Digamos, si estuviera colocado en el pasillo a nivel de pared y no sobre el cielo raso en el centro, entonces igual cumplir con esa capacidad, los 10 lux y donde se vaya agotando un lux. El desempeño, ahí igual lo ven, dice que es un promedio, ¿verdad? No menor a los 6 y 0.6 al final de la duración de la carga de la batería. En la cobertura dice que la separación de las lámparas de emergencia no debe superar los 10 metros. Este es el promedio de fábrica, ¿verdad? Que con lo que están en capacidad de brindar esa iluminación correcta, según nos dice la autonomía y el desempeño. No se deben separar a más de 10 metros. Entonces, ustedes, como les digo, como parte de esos comités de gestión, no solamente es estar atentos, ¿verdad?, a las condiciones de seguridad del centro educativo, sino también velar porque lo que se está haciendo se esté haciendo bien. Entonces, pueden verificar si cuentan con lámparas de emergencia en sus centros educativos, a qué distancia están. Si hay más de 10 metros, bueno, hay que hacer un cálculo nuevo para poder colocar y abastecer bien de luminarias dentro del centro educativo. Bueno, ¿dónde se colocan? Eso es una consulta, ¿verdad?, muy recurrente. ¿Dónde voy a colocar las lámparas de emergencia? Dicen que debe colocarse a lo largo de la ruta de evacuación, en pasillos, en acceso a salidas de emergencia, en escaleras, en la descarga de escaleras y otros medios de ingreso. Entonces, las lámparas de emergencia siempre las vamos a tener en los pasillos, en los accesos a las salidas, en las escaleras y en las descargas y en cualquier otro medio de ingreso. No son para colocar, digamos, en todas las oficinas, en todas las aulas. La función principal de la iluminación es iluminar la ruta de evacuación. Entonces, con ese fundamento, ahí es donde las vamos a colocar. Muy bien, aquí pueden ver esta imagen, como les decía, ¿verdad? A cada 10 metros se van a instalar las lámparas de emergencia. Entonces, a nivel de pasillo, vean ustedes que no están las lámparas dentro de las aulas, ¿verdad? Sino cerca de las salidas, en los pasillos, en las escaleras, en los descansos de las escaleras, ahí es donde se deben ubicar. Esta sería como la imagen a nivel de croquis de la instalación de las lámparas de emergencia. Aquí ven ejemplos en una sala de reuniones o en un auditorio, como lo pueden ver aquí en la primera imagen. La iluminación de emergencia, como les explicaba, puede ser de este tipo, ¿verdad? Con focos.
Pueden ser de este tipo de lámparas también con su difusor o con el balastro. Este es el famoso balastro de emergencia, que lo que hace es que se le coloca a la lámpara a nivel de cielo y queda habilitado, ¿verdad? Que lo que va a hacer es que esa lámpara va a permanecer con una carga para poder dar la iluminación. Como les decía, la iluminación de emergencia a nivel de un auditorio puede darse a nivel de piso, puede darse a nivel de pared, a nivel de cielo raso y sobre todo cerca de la salida de emergencia o cerca de las salidas habituales. Entonces, este es el concepto y la forma correcta de utilizar la iluminación de emergencia en cualquier ocupación. Recuerden lo que les dije al principio, toda ocupación requiere iluminación de emergencia, sin excepción. Según la normativa, hay excepciones, ¿verdad?, para la instalación de los dispositivos, pero la iluminación de emergencia no es una de ellas, para que ustedes lo tengan en cuenta. Si en sus centros educativos no han visto lámparas de emergencia o lámparas con balastros de emergencia, tomen nota, ¿verdad? Y es parte de las mejoras que deberían hacer en la institución. Ahora con el punto 2, sobre señalización de emergencia. Siempre nos preguntan, ¿cuál es la medida de esos rótulos de señalización? Pues les comento que hay una norma, es la INTE 02020696, si no me equivoco, ahorita igual lo vamos a verificar, y esta normativa nos va a explicar el tamaño que deben tener esos rótulos. Pero ¿qué nos habla la normativa? Dice que todas las salidas y vías de acceso se han de marcar con señales perfectamente visibles. En locales de reunión, en hoteles, en grandes almacenes y otros edificios con ocupantes en tránsito. ¿Cuál es la función principal de la señalización? Bueno, su función principal es que toda persona que visite una edificación y no esté familiarizada con el edificio, es decir, que no conozca bien por dónde salir, con costo, digamos, la persona cuando ingresa a un edificio, pues va conociendo conforme hace su recorrido, más si no es habitual en el edificio, no va a conocer, ¿verdad? Si hay una salida alterna, si habrá alguna ventana, si X, ¿verdad? Entonces, esa es la función de la señalización. Siempre conducir a las personas hacia el lugar de salida. Eso es lo que hace la rotulación de señalización. Dice que los rótulos deben ser visibles, sin obstrucciones visuales. Vean, de todo nos encontramos en las inspecciones. Hemos ido a lugares donde está demarcada la ruta de evacuación y ponen cajas, bueno, en los centros educativos, ¿verdad? Van acumulando pupitres que ya no utilizan, sillas, pizarras, entonces todo eso va tapando la visibilidad de los rótulos si existen, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver, los rótulos se pueden colocar a nivel de piso, a nivel, ¿verdad?, de media pared, o bien ya en puestos cerca sobre más bien las salidas. Entonces, esto debemos también, una buena práctica que debemos velar en el centro educativo. Siempre que deben estar visibles y sin obstrucciones. Hay que tener cuidado que los elementos decorativos como muebles u otras instalaciones del edificio puedan impedir esa visibilidad. Las señales deben estar situadas y deben ser de tamaño, color y forma tales que sean fácilmente visibles. La norma 101 no establece ningún requisito especial sobre el color de las señales, pero exige que sean de un color llamativo. Así que para que ustedes sepan, generalmente ya también por familiarización, por hábito, por costumbre, la señalización de emergencia aquí se representa en el país
con el fondo verde y ya sean las letras o el pictograma, que es el dibujito, en blanco. Pero también puede hacerse de un fondo rojo con las letras en blanco. O sea, tiene que ser de un color llamativo, como lo indica la norma. Como les digo, es nada más habitual por costumbre que los hemos utilizado en color verde, pero igual pueden utilizar algún otro que siempre sea visualmente llamativo. Sobre los requerimientos de la instalación de señalización. La señalización debe orientar a los ocupantes hasta la salida más cercana de forma tal que se cumpla con lo establecido en el decreto 26532 del MEIC. Las dimensiones de los rótulos serán de acuerdo con la distancia entre la ubicación del rótulo y el observador, como lo ven ustedes ahí en la imagen. La normativa sí dice esto bien específico. El tamaño va a depender de donde se ubique el rótulo y el observador. La señalización de la ruta de evacuación, ¿verdad? Como les comenté, en pasillos, en accesos a salidas, escaleras, descargas de las escaleras y cambios de dirección. Esto es muy importante. Hay 3 medidas, por decirlo así, de los rótulos de señalización entre 10, 20 y 30 metros. Entonces, eso va en función de donde, como dice aquí, el observador esté ubicado. Entonces, si yo tengo una distancia máxima de 10 metros, puedo utilizar las medidas que indica la norma sobre los 10 metros o bien sobre los 20 o los 30. Aquí, pues, como les digo, esto es importante que ustedes lo conozcan porque ustedes pueden velar nuevamente, como les dije anteriormente, de la seguridad del centro educativo. Hay rotulación que se utiliza también que se debe indicar no es salida. ¿Y por qué? Bueno, a veces creemos que todas las personas, como les dije, están familiarizados con la edificación. Pero si de casualidad hay un padre de familia que no conoce bien, hay, no sé, un asesor, alguna persona visitante al centro educativo y se presenta una emergencia y toma un pasillo que no está bien señalizado o bien una salida que lo que hace más bien es llevarlo a una bodega o algún otro lugar dentro de la edificación que no lo lleva hacia la ruta de salida, entonces hay que marcarla como no es salida. Y eso lo que indica es que tiene la misma importancia este tipo de rotulación que las puertas, pasillos, escaleras que no conducen a una salida, pero se encuentran situadas de forma que pueden dar lugar a equivocaciones. Estas deben estar marcadas con, perdón, con el texto no salir. En una edificación o en un centro educativo de, no sé, de 2, 3 niveles y quizás tengan un sótano, si alguien, como les digo, no conoce esa salida segura, puede ir evacuando y siguiendo quizás una escalera que lo va a llevar a un sótano. Entonces ahí debemos marcar no es salida. Eso es muy importante. Tener bien claro esta señalización. Lo que es salida, lo que son las flechas, ¿verdad? Direccionales hacia dónde es el recorrido o bien colocar no es salida para evitar confusiones. La ubicación, como les hablaba, la señalización está ubicada a lo largo de la ruta de evacuación, sobre pasillos, accesos a salidas de emergencia, las escaleras y la descarga de las escaleras. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de lo que les explicaba de las distancias. Puedo colocar rotulación a 10 metros de distancia, a 20 o a 30, según ese recorrido que tenga y dependiendo de la ubicación del observador. Por ejemplo, si yo estuviera ubicada en esta habitación y me paro sobre la puerta, aquí debajo de la puerta, y mi distancia, ¿verdad? De todo este pasillo es muy amplio, entonces yo tengo que verificar que mi rótulo más cercano no esté a menos de 10 metros, ¿verdad? Que me indique la salida. Y así sucesivamente voy a ir colocando según la distancia en la que me ubique y el tamaño
de la rotulación. Los rótulos cumplen con las dimensiones respectivas según la normativa INTECO. La INTECO es el ente, ¿verdad?, nacional de normas técnicas y en este caso la que está vigente es la 21020296. Esta tiene 3 tipos de dimensiones y se debe escoger una de ellas. Las dimensiones de los rótulos serán de acuerdo a la distancia entre la ubicación del rótulo y el observador. Y soy muy reiterativa en estas explicaciones por lo mismo, porque nosotros generalmente captamos, ¿verdad?, la información, pero en la repetición es cuando realmente a nosotros se nos la logramos entender o asimilar. Entonces, voy a estar siendo muy reiterativa con esta información. Muy bien. Según la norma, aquí ustedes lo pueden ver y me disculpan, pero sí la imagen no es tan clara. Sin embargo, sí se puede observar. Vamos a tener rotulación, ¿verdad?, con pictogramas, que son solamente los símbolos, o bien con palabras, con texto. Entonces, cada una de estas, aquí ustedes pueden ver con la distancia menor o igual a 10 metros, o a 20 o a 30. Estas son los en centímetros, ¿verdad? 224, perdón, milímetros. Entonces es cerca de 22 centímetros según es el tamaño del rótulo. Si son cuadrados o si son rectangulares, va a decir, la norma dice muy bien cuál es esa dimensión. Entonces, eso es lo que ustedes deben de tener siempre en cuenta. Mi distancia para poder cumplir con lo que indica las dimensiones de la norma. Aquí ustedes pueden ver las figuras que se utilizan. Igual están dentro de la norma, como les decía, la 21020296 es la INTE para señalización. Pueden ser, vean ustedes, las flechas que van conduciendo o van marcando, más bien demarcando la ruta de evacuación por medio de símbolos. Luego la literal o de texto, ¿verdad?, que está en la que dice salida. Entonces, todo esto se tiene que contemplar. Ustedes deben ver también la dirección de la ruta de evacuación. A veces ponen la rotulación como diciendo, bueno, para cumplir vamos a poner esto como diría uno, como un jardín, ¿verdad? Como si estuvieran floreciendo ahí todas las flechitas. No se trata de eso. Es realmente que los rótulos cumplan con esas distancias. Igual voy a usar pictogramas o de texto, verificar que realmente cumplan con lo que dice la normativa. Aquí pueden seguir viendo otras dimensiones para los rótulos de salida. Puede ser nuevamente con el pictograma, si van a ser cuadrados, si van a ser rectangulares, igual la distancia según el observador y las dimensiones que éstas deben de tener, las letras y el rótulo en general. Seguimos viendo ejemplos de señalización de recorrido de evacuación hacia la salida. Como les digo, puede ser utilizando este tipo de pictograma o bien solo las flechas, pero que sea bien claro ese recorrido. Y finalmente también pueden utilizar señalización con luminaria, como ese ejemplo que ustedes ven acá. Pueden ser luminiscentes, que, ¿verdad?, cuentan también. Estas deberían de tener un respaldo de autonomía para que en caso de emergencia puedan pues darles la función, la señalización correcta. Entonces, pictograma, utilizo símbolos, y de texto utilizo las letras, salidas de emergencia. Ahora sí, el punto número 3 y hablamos de los sistemas de detección y alarma. Todo el sistema en sí
requiere, ¿verdad?, de una serie de elementos que están incluidos dentro del sistema. Habrán sistemas más complejos y más robustos que requieran del panel de emergencia, que requieran de las estaciones manuales, de las luces estroboscópicas y de las alarmas de humo, que son lo que conocemos como detectores de humo. Muy bien. Dice que la función del sistema de detección y alarma es alertar de manera temprana a los ocupantes del edificio mediante una señal audiovisual. Aquí la función principal, ¿verdad?, siempre va a ser dar esa alerta. Los sistemas de alarma están diseñados de tal forma que cualquier persona lo identifique, ¿verdad? Esos decibeles que tiene la alarma, si una persona está dormida, si está distraída, esa es la función. Va a dar esa alerta temprana para que todos los ocupantes de la edificación puedan percatarse de que hay alguna situación. Las ocupaciones educativas o educacionales deben estar provistas con un sistema de alarma de incendio, y esto lo dice el capítulo 15 de la NFPA 101. Hay excepciones, como les dije, ¿verdad? Siempre hay ciertas excepciones. No debe aplicarse a los edificios que cumplen con los criterios siguientes. Una excepción es edificios con un área que no exceda los 1000 pies cuadrados, o sea, 93 metros cuadrados. Una escuelita unidocente o que tenga, no sé, un pabellón de 2 o 3 aulas, si no excede los 93 metros cuadrados de construcción, no requiere el sistema de alarma. Los edificios que contienen una única aula y los edificios ubicados a no menos de 9.1 metros de otro edificio. Digamos, yo tengo una edificación de aulas, de 5 aulas, por decirlo así, exceden los 93 metros cuadrados, ya requiere el sistema de detección de alarma, pero se hizo una ampliación dentro del centro educativo de 2 aulas más, que son menores a los 93 metros cuadrados y están a menos de 9 metros, de 9.1 metros de la edificación que contiene el sistema de detección. Ese pequeño, esa pequeña edificación, ¿verdad?, o sea, a las demás aulas no lo requeriría, porque la alarma cuenta con los suficientes decibeles para alertar a esta distancia. Por eso que son excepciones. Y aquí pues es muy importante el criterio de los profesionales. En este caso sé que es la DIE que da, ¿verdad?, que se dedica a hacer toda la parte constructiva de los centros educativos. Entonces, ellos deben de velar también porque cada vez que se haga una construcción, una renovación, restauración o ampliación en un centro educativo, toda la parte normativa cumpla con lo que se requiere. Muy bien, les explicaba que los sistemas de detección y alarma están diseñados con varios elementos y aquí lo podemos ver. Aquí pueden ver el panel de alarma. Del panel van a salir, por decirlo así, todos los lazos con los componentes que integran todo el sistema. Vamos a requerir de activadores manuales de alarma. Esas son las cajitas rojas que ustedes ven ahí en los centros educativos que indican que hay que presionar y jalar para poder activarlo. Estas siempre se van a colocar cerca de las salidas porque lo que la normativa busca es que las personas al evacuar puedan activar, que nadie se devuelva a activar el sistema o bien dónde está ubicado de forma que esté allá metido solamente en la oficina de la dirección, sino que deben estar cerca de las salidas para que en el sentido en que las personas vayan evacuando puedan activar y alertar al resto de los ocupantes. El sistema también va a ocupar una alarma audible y visual.
Estos se llaman luces estroboscópicas. Es esa luz destellante, ¿verdad? Que a veces hasta es bastante fuerte porque está diseñada también para las personas que tienen alguna em, pero alguna situación, ¿verdad? De escucha, entonces no pueden oír la alarma, entonces con la luz destellante pueden percibir que hay una emergencia. Entonces, el sistema contempla todas estas condiciones de personas con condiciones especiales, ¿verdad? Tanto de audición como también de vista. Entonces, por eso es audible y perceptible de forma visual. El sistema también va a contar con las alarmas de humo o detectores de humo que conocemos popularmente. Ellos van a percibir, ¿verdad?, el humo o el calor según el diseño, según el lugar donde se vayan a ubicar. Aquí puse esta imagen, ustedes pueden ver, esto es un rociador automático. No tiene nada que ver en este sentido, digamos, con el sistema de detección. Eh, muchas veces, ¿verdad? En las visitas en campo, a nosotros nos preguntan, bueno, ¿y el rociador? El rociador se solicita, es parte del sistema a base de agua. Cuando una edificación tiene más de 2.500 metros cuadrados de construcción, requiere de una bomba contra incendio, requiere todo un conjunto de tuberías para el agua, ¿verdad? Entonces, los detectores se van perdón, los rociadores se van a activar en el momento que perciban el calor. Ellos tienen una ampollita, es esto que ustedes pueden ver aquí en medio del rociador. Esta ampolla están diseñadas con diferentes temperaturas. Entonces, según la temperatura que ellos perciban, se va a romper el cristal, se activa la ampolla y es lo que hace que salga el agua de la tubería, y el aspersor o rociador es lo que va a hacer esa sombrilla de agua para controlar el incendio. Son cosas diferentes porque muchas veces nos consultan y eso que echa agua, bueno, es el rociador y se requiere, como les reitero, solo en edificaciones mayores a 2.500 metros cuadrados y con otras condiciones de seguridad. Sobre la notificación a los ocupantes, en el sistema de detección y alarma dice que debe ser llevada a cabo de forma automática. Esa notificación se refiere a ese mensaje, ¿verdad? De evacuación. Para evitar que los estudiantes regresen al interior de un edificio que se está incendiando, la señal de rellamada debe ser independiente y es distintiva de cualquier otra señal y debe permitirse que tal señal sea dada por medio de banderas o pancartas con colores distintivos. Cuando el comité de gestión, ¿verdad?, en caso de que hubiese un incendio en el centro educativo, evacúan de forma segura a todos los ocupantes, a todos los estudiantes, se puede obtener esa notificación mediante una grabación audible. Pueden poner, ¿verdad?, algún mensaje que indique, ¿verdad?, que pueden retornar. Esta, pues, puede ser por medio de voz, un sistema de voceo, o bien algún tipo también de alarma para que los chicos puedan retornar de forma segura. Ustedes deben, pues como brigada, ¿verdad?, o como parte de ese comité, deben estar bien identificados para que los chicos puedan, o los jóvenes también, ¿verdad?, seguir las instrucciones bien claras. Entonces, esto es parte también de todo el sistema, tener una notificación para los ocupantes, sea de forma de voz o mediante alguna alerta, algún otro sonido, alguna otra señal que ellos puedan identificar y que todos estén familiarizados con ese proceso. Sobre la iniciación del sistema de detección en los edificios
provistos con protección mediante rociadores automáticos, el funcionamiento del sistema de rociadores debe activar automáticamente el sistema de alarma de incendio. Esto es lo que les explicaba. Si bien es cierto, los rociadores funcionan de forma independiente, todos los edificios que tengan rociadores automáticos, en caso de activarse, va a activar inmediatamente el sistema de alarma. Son como complementarios. Sin embargo, si hay una edificación menor a 2.500 metros cuadrados, solo requiere el sistema de detección y, de detección y alarma, sí, y va a ser iniciado por medio de la estación manual. Debe permitirse, ¿verdad? Esto ya es como información general, que las estaciones manuales de alarma de incendio sean eliminadas donde se apliquen las siguientes condiciones. En los corredores interiores que están protegidos por detectores de humo que utilizan un sistema de verificación de alarma según se describe en la NFPA 72. Según el diseño de la estructura o del centro educativo, se va a contar con detectores o solo con la activación de la alarma manual. Entonces, según ese diseño, ahí el profesional responsable es el que va a verificar esto. Si se cuenta con detectores, con alarma de humo, entonces se puede obviar la instalación de la estación manual. En los auditorios, cafeterías y gimnasios que están protegidos por dispositivos de detección de calor u otros dispositivos de detección aprobados, también se puede obviar la instalación de las alarmas, de las estaciones manuales. El otro punto dice también que los talleres y laboratorios donde se utilicen polvos o vapores están protegidos mediante dispositivos de detección de calor u otros dispositivos de detección aprobados. No se utilizará la estación manual. Esto porque, como les digo, tienen otra función esos elementos y pueden estar conectados al panel de alarma y dar la activación del sistema. Existen medios en un punto central para activar manualmente la señal de evacuación o para evacuar solamente las áreas afectadas. Esto, como les digo, es bastante complejo, ¿verdad? Desde la parte de diseño. Por eso es que siempre debe haber un profesional responsable de la obra que verifique el cumplimiento del correcto uso e instalación de los elementos. No es colocar por colocar, no es comprar, ¿verdad? Los sistemas según a mi criterio puede funcionar. Aquí una alarma, un detector, no. Esto tiene un criterio técnico y debe ser siempre realizado por un profesional. Los sistemas, ¿verdad? Dice que debe activarse mediante detectores de humo, ¿verdad? Ya pueden ser de humo, de temperatura o de llama. Cada uno de ellos tiene una función diferente. Puede ser activado por medio de las estaciones manuales o puede ser activado por el sistema de rociadores automáticos. Entonces, ustedes en sus centros educativos, yo sé que ahora van a ir a verificar si hay detectores. Bueno, sepan que el detector va a activar el sistema. No tenemos detectores, pero hay estaciones manuales. Sabemos que podemos activarlo mediante la estación manual. Un centro educativo muy grande de más de 2.500 metros cuadrados, de los que están construyéndose en los últimos años, ¿verdad? Ya más renovados. Quizás esos centros educativos sí tienen ya el sistema de rociadores, entonces no vamos a requerir ni las estaciones manuales. Entonces, ahí sabemos que por lo menos vamos a estar seguros en esa activación del sistema. Estos dispositivos, ¿verdad? De anunciación son las sirenas, las luces estroboscópicas, que son esas destellantes, hay altavoces, paneles de notificación remotos. Es importante que estos aparatos se distribuyan de forma que puedan ser oídos, escuchados, ¿verdad? En cada habitación de un edificio por encima de cualquier otro ruido. Como les explicaba ahora, tengo un pabellón de aulas, de 5 o 6 aulas, con sistema de detección. Me hicieron una ampliación en el centro educativo de 2, 3 aulas más.
Entonces, el sistema de alarma está diseñado para que en esas 2 aulas pequeñitas o 3 que fueron ampliadas sean escuchados por medio también del sistema que está instalado en la otra edificación, siempre y cuando no sea mayor a 9 metros esa distancia, ¿verdad? Como les dije, está diseñado con altos decibeles, ¿verdad? Para que sea escuchado por cualquier persona. Esa es la función principal del sistema de detección y alarma. Dar esa alarma temprana para que todos los ocupantes de la edificación sean alertados y puedan evacuar de forma segura y rápida, recordando que un incendio se propaga fácilmente, rápidamente, según la carga también de material que haya en la edificación. Entre 3 y 5 minutos estamos envueltos en llamas en cualquier habitación, ¿verdad? En cualquier aposento de la estructura. Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. El fuego avanza muy rápido y más si hay carga de materiales como madera, papeles, plásticos, todo este tipo de material es combustible y avanza muy rápido una vez que ya está el fuego desarrollado. Aquí pueden ver ustedes, ya les voy a ir mostrando cada uno de los elementos. La estación manual es esa cajita roja que generalmente dice, ¿verdad? Presione y tire, porque así es como hace el mecanismo de activación del sistema. El detector de humo, hay detectores de calor también y hay detectores de llama. Generalmente son de esta forma, ¿verdad? Tienen sus sensores, ellos perciben el calor, el humo o bien la llama directa. Eso va a depender, como les digo, del diseño que el profesional desarrolló para la estructura. En los sistemas de detección, ¿verdad? La cobertura debe ser de un 100% en los lugares que la norma lo solicita. Como les digo, la norma es muy amplia, tiene sus características y eso es parte del estudio y el buen diseño que realicen los profesionales. Todos los sectores del edificio que requieran un sistema de detección y alarma deben contar con detectores de humo o de temperatura. Algunos sitios como los patios de pilas, los servicios sanitarios o cuartos de limpieza pueden estar exentos de de contar, ¿verdad? Con los detectores. ¿Por qué? Porque hay una carga menor de combustible, son espacios abiertos, o también, ¿verdad? El resto de la ocupación, si está bien diseñada con los componentes del sistema, no se requieren en estas áreas. Los detectores de humo deben ser adecuados para el área a cubrir, como les decía, donde hay lugares, quizás, bueno, estamos más familiarizados con el detector de humo. Sin embargo, digamos, en un taller, en los colegios técnicos, puede ser que utilizan para soldar, en los talleres de electricidad, etcétera, lo más ideal es que coloquen detectores de temperatura y no de humo. Entonces, eso también hay que saber, ¿verdad? A qué condiciones está expuesto el centro educativo o la edificación para colocar el tipo de detector. Por ejemplo, si estamos en un centro educativo donde se colocan detectores de humo, pero está muy cerca de, no sé, de la vía pública, los pasillos, de el humo de los vehículos o hay un parqueo cerca, eso puede activar fácilmente los detectores. Entonces, todo eso se tiene que hacer un análisis para saber qué tipo de detector puedo colocar en la edificación. Los detectores, ¿verdad? Deben estar alejados de corrientes de aire, del aire acondicionado. Esto es parte del diseño también.
no se deben colocar cerca de las salidas de aire acondicionado o de los extractores, porque lo que hacen pueden dar una falsa alarma, ¿verdad? O bien no detectar el humo en una condición de emergencia. Entonces, estas son las condiciones también. Seamos vigilantes de que estas condiciones no estén presentes en nuestros sitios de trabajo. Las estaciones manuales, como les explicaba anteriormente, deben estar ubicadas en las puertas de salida y a no más de 60 metros de separación. Yo no voy a tener, digamos, como este es un ejemplo en un hotel, un pasillo muy largo, perdón, donde tengo la salida, ¿verdad? Si de aquí hay más de 60 metros hacia el fondo del pasillo, yo debo colocar otra estación manual que me permita tener pues esa facilidad de accionarla en caso de emergencia. Las estaciones manuales deben existir, ¿verdad? Cerca de las salidas y, como les reitero, en los pasillos. Se debe contar con las luces estroboscópicas en los lugares visibles. Generalmente se colocan cerca del metro 80 más o menos en los pasillos, ¿verdad? En la norma habría que revisar bien esa distancia, que queden siempre a una altura de que cualquier persona, cualquier ocupante de la estructura lo pueda percibir, ¿verdad? Se colocan cerca de las salidas y deben ser visibles, no deben obstruirse con objetos, muebles o lámparas, y es un requisito obligatorio en ocupaciones industriales y en ocupaciones donde existan personas con discapacidades auditivas. Recordemos, ¿verdad?, que ya se los mencioné, el sistema de detección y alarma está diseñado para que todos los ocupantes de la edificación puedan ser apercibidos de una emergencia. Si tiene discapacidades auditivas, ahí está la luz estroboscópica. Si tiene alguna discapacidad de visión, para eso está también la alarma auditiva, ¿verdad? La alarma de incendio. Entonces, todo esto está diseñado de forma tal que todos los ocupantes sean alertados en caso de emergencia. Aquí pueden ver de mejor forma las luces estroboscópicas. Estos son diferentes diseños que podemos encontrarnos en las edificaciones. El sistema también debe tener un panel de control. Este panel debe estar colocado en un sitio bajo supervisión las 24 horas. En caso de un centro educativo, pues sabemos que generalmente en las noches ya no hay nadie. Si hay personal de seguridad, pues que esté accesible a ese personal de seguridad. Si va a estar en la dirección, a veces lo hemos encontrado, ¿verdad?, en la oficina del director o de la directora. Si ellos salen, pues si queda la oficina cerrada, ya no va a estar accesible. Entonces, esos son los cuidados que debe tener el diseñador a la hora de estar pensando en el sistema de detección y alarma. Siempre en un lugar con supervisión y debe tener un panel remoto, porque él lo que va a decir es que se activó el detector tal o la alarma tal en tal lugar, ¿verdad? Está codificado todo el sistema de tal manera que está identificado cada uno de los elementos y va a dar esa alerta de activación. A veces los sistemas se ponen muy sensibles, por eso también es importante el mantenimiento correcto para que tal vez se activan con vapor, con el humo, ¿verdad?, ocasionado por cualquier otra actividad, hasta por el polvo, ¿verdad? Una densa concentración de polvo los puede activar. Entonces, de ahí es la importancia de que estos paneles estén siempre bajo supervisión. El nivel de sonido de la sirena debe ser adecuado, de 15 decibeles por encima del ruido del fondo. Estas se escuchan en todo el edificio. La sirena de alarma debe tener una intensidad que se imponga a los sonidos y ruidos ambientales.
de forma que se pueda percibir por parte de todos los ocupantes. Y como mínimo, ¿verdad? Debe tener 15 decibeles. Entonces, ya como les digo, ese ruido es bastante molesto. Yo sé que muchos de ustedes lo han podido percibir en ejercicios de simulacros, en ejercicios de evacuación, donde, ¿verdad? Hasta que aturde un poco el sonido, pero esa es precisamente la función, que todos los ocupantes lo puedan escuchar y que pueda dar una alerta temprana. ¿Qué otros componentes tiene el sistema? Aquí lo vamos a ver. El panel principal de control, que debe estar ubicado en un sitio con supervisión y acceso a las 24 horas, los 7 días a la semana. Tiene un sistema de energía principal. Tiene un sistema de energía auxiliar, una batería de respaldo, porque en caso de que el sistema de energía principal falle, siempre va a estar en funcionamiento con ese sistema de energía auxiliar. Tiene un control de aire acondicionado. Tiene el control de los ascensores también. Recordemos, y aquí sí es importante hacer la acotación, los ascensores no deben ser utilizados para evacuar en caso de emergencia por fuego, porque si está adecuadamente diseñado el sistema, va a mandar los ascensores para el primer piso y de ahí no va a permitir que se utilicen para la seguridad de las personas, que no vayan a quedar ahí encerrados, ¿verdad? O sofocados por el humo. Entonces, los ascensores no son para la evacuación del edificio. También están dentro de los componentes del sistema el control de escotillas de humo, ¿verdad? Que son estos sistemas que están en los aires acondicionados, esas escotillas que se cierran y ya para edificios obviamente con diseños más robustos. Nuestros centros educativos son sistemas más sencillos, sin embargo, vale la pena hacer estas acotaciones, ¿verdad? Yo sé que son pocos los centros educativos que cuentan con un ascensor o que cuentan con estas escaleras que son presurizadas, que requieren de ese cierre automático en caso de que haya un incendio para que no se vayan a llenar de humo, pero sí es importante que ustedes lo conozcan. El sistema de detección abarca todos estos componentes para la seguridad. Muy bien, seguimos. Vamos a entrar ahora ya en el último temita, que es el de extintores portátiles, que sé también que es uno de los que les causa a ustedes muchas dudas, ¿verdad? Y por eso es que reiteradamente lo valoramos y lo estamos viendo en nuestras capacitaciones. Tenemos que saber que hay una clasificación de tipos de fuego y de extintor. Según la norma, NFPA 10 es la de extintores portátiles. Tenemos esta clasificación en A, B, C, D y K. Todos los fuegos clase A son los que tienen combustibles sólidos como madera, telas, papel, basura, ¿verdad? Esos son elementos que están dentro de los combustibles o tipos de fuego A. En los de clasificación B vamos a tener los líquidos o gases inflamables, como por ejemplo las bases de pintura, lacas, aceites, grasas. Todo eso está clasificado como tipo B. Los fuegos tipo C son todos aquellos fuegos que inician, por decirlo así, en los elementos eléctricos que se encuentren energizados, como transformadores, motores, electrodomésticos, ¿verdad? Todo lo que esté conectado a la fuente de electricidad, esos son los considerados tipo C. Los fuegos tipo D son los que se dan en metales combustibles,
como el magnesio, el potasio, el sodio, el aluminio en polvo. Estos los tenemos presentes, digamos, en los centros educativos. Podría ser en un laboratorio de química o en algún laboratorio de los talleres de mecánica, etcétera, ¿verdad? Entonces, que conozcamos bien la clasificación. Y los clase K o los tipo K son los que se dan en cocinas, donde hay aceites, grasas vegetales o animales. Entonces, esta es la clasificación básica, A, B, C y D. En los recuadros que están ahí en color rojo, abajo de cada tipo de fuego, les puse el extintor que me va a ayudar a controlar ese tipo de fuego. Todos los extintores, ¿verdad? Tienen tipos de agentes diferentes, agentes que ayudan a evitar que un incendio se propague. Entonces, para los clase A, vamos a poder utilizar extintores de polvo químico o de agua, porque son sólidos. Lo que ahí va a buscar el tipo de extintor es minimizar o erradicar alguno de los elementos del fuego. En este caso, lo que va a hacer es enfriar. El polvo, perdón, para los clase B se puede utilizar igual el polvo químico o el CO2, que lo que va a hacer es sofocar, ¿verdad? Es eliminar ese líquido o el gas inflamable. Para los clase C también se utiliza polvo químico o CO2. Para los clases D existe un extintor específico para este tipo de fuegos. Entonces, si ustedes tuvieran, como les expliqué, en sus centros educativos algún laboratorio con estas condiciones, con estos elementos, deben considerar un extintor clase D, que es para fuegos en metales, y para cocinas, el más recomendable es el extintor para tipo K, que es para grasas, ¿verdad? También se puede utilizar en cocinas el extintor de polvo químico, recordando que si se utiliza, se debe desechar toda la materia, todos los alimentos que estuvieron en contacto con el polvo químico porque es contaminante. Entonces, esas son las condiciones. Muy bien. Para la elección de un extintor, se debe considerar lo siguiente. La naturaleza de los combustibles presentes. Ya lo vimos, ¿verdad? Hay elementos sólidos, hay combustibles con elementos eléctricos, con grasas, con materiales, ¿verdad? Con metales. Entonces, siempre considerar la naturaleza del combustible que tenemos ahí en la edificación. El otro punto que debe ser considerado son las condiciones ambientales del lugar donde se va a situar el extintor. Hay lugares que son muy cerrados, hay otros lugares muy ventilados, entonces todas las condiciones también debemos considerarlas porque un extintor, digamos, de CO2 puede ser que no cumpla su función de sofocación porque está en un lugar muy ventilado. Entonces, todo eso de verdad tenemos que analizarlo. El otro punto es quién utilizará el extintor. Esto es muy importante. Debemos estar capacitados para el uso de los extintores. No es cualquier persona que lo deba utilizar. Y aquí los insto a que puedan ustedes ser capacitados en esto con los compañeros del Ministerio de Educación y el Cuerpo de Bomberos. Se ha diseñado también un curso en la plataforma, ¿verdad? De los cursos de autoconocimiento, si no me equivoco, que así se llaman, ¿verdad? Ustedes tienen una plataforma muy accesible, ahí está el curso que se diseñó para seguridad humana y protección contra incendios y habla de extintores, explica un poquito cómo se utilizan. Es necesario realmente conocer cómo utilizarlo. Los extintores tienen un seguro, hay que retirarlo, hay que saber que se debe aplicar, ¿verdad? A favor del viento, porque si no,
si vamos a aplicar el polvo químico y tenemos el viento en contra, más bien nos lo vamos a tragar nosotros, ¿verdad? Y no va a ser bien aplicado, debe aplicarse también a la base del fuego. Entonces son características, son condiciones que es importante conocer. Hay que saber utilizar el extintor, no es solamente está ubicado ahí para así poder combatir un incendio en su fase inicial, sino que hay que saber utilizarlo. Otro aspecto a considerar es que si existen sustancias químicas en la zona que puedan reaccionar negativamente con el agente extintor. Muchas veces se tiene a mano solo un extintor de agua y hay productos químicos que pueden reaccionar con esta, así que tenemos que conocer también eso. Todos los tipos de materiales que tenemos, sustancias, combustibles, para saber qué extintor aplicar. No es solamente que el polvo químico lo podemos aplicar a todo o el CO2 a todo. Entonces, tener esas condiciones también del conocimiento de qué agente extintor puedo colocar en ese lugar. Muy bien. Otra de las consultas es ¿dónde lo ubico? Todos los los extintores portátiles tienen, según la norma, una distancia máxima de recorrido para ser ubicados. Aquí, como ustedes pueden ver en este cuadrito, los extintores de polvo químico de 4.5 kilogramos, que son los que se recomiendan para las edificaciones, no debe exceder a 23 metros para yo acceder a ese extintor. Perdón. El de dióxido de carbono debe colocarse a 15 metros, ¿verdad? Máximo. El de agua a 23 metros y el extintor tipo K a 9 metros. Como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, tengo un pabellón de aulas, de 6 aulas. Digamos que tiene una distancia de 41 metros ese pasillo o ese pabellón de aulas. Y no es necesario que en cada aula yo vaya a colocar un extintor. Esto es muy recomendable, es una práctica recomendada, que nosotros sepamos bien esa cobertura, esa distancia a la que yo lo puedo alcanzar, porque muchas veces encontramos un exceso de extintores también. Claro, para el proveedor que les da a ustedes el servicio, a ellos les beneficia, pero también debemos ser conscientes de que hay una forma correcta de ubicarlos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este pasillo, tengo un extintor de polvo químico, ¿verdad? Y lo puedo colocar en medio de todo el pabellón, contemplando, eso sí, la distancia de recorrido, que del aula o del lugar más remoto, más distante del pabellón, no exceda los 23 metros de recorrido. Si yo de esta aula hasta donde está ubicado el extintor tengo 23 metros, ahí lo puedo colocar. Si existiera más, bueno, hago el cálculo. Tenemos más aulas o tenemos una distancia más amplia, no sé, tenemos 60 metros aquí. Entonces voy a velar para que desde el punto más distante de la oficina, del aula o del sitio donde se vaya a ubicar el extintor, yo tenga máximo estas distancias. 23 metros para extintor químico, de polvo químico, 15 metros para el extintor de dióxido de carbono, 23 metros para el extintor de agua y 9 metros para el extintor de tipo K, ¿verdad? Que es para cocinas. Entonces, esto ustedes lo deben de tener muy presente. No es colocar extintores como maceteras, ¿verdad? Como donde yo ocupe, donde a mí me parezca, ¿no? Seamos también en ese sentido muy, vamos a ver, muy racionales, ¿verdad? Para poder no saturar con elementos que no se necesitan o bien para no encarecer
también cuidar la parte económica del centro educativo. No es colocar extintores como quiera, ¿verdad? Para que vean que tenemos un montón, que podemos tener esa falsa sensación de seguridad. Todo está normado, todo está debidamente ya estudiado. Entonces, lo que se procura con estas distancias es que realmente podamos cumplir con la seguridad y con el buen funcionamiento de los elementos, ese acceso rápido y de forma segura en caso de un incendio. Cuando se elija entre distintos extintores, se debe considerar la eficacia, ¿verdad?, contra los riesgos específicos presentes. Ya lo mencioné. Según el tipo de fuego, yo debo elegir el tipo de extintor, el tipo de agente químico. También debemos tener la consideración de que si resulta fácil de manejar, en el mercado hay muchos tipos de extintores y también de pesos, entonces, de tamaño. Lo que se recomienda es que sean de 10 libras o de 4.54 kilogramos. Son los que nos va a permitir un peso adecuado. Cualquier persona lo puede utilizar, levantar. Hay extintores de capacidades mucho mayores. En caso de que los proveedores, ¿verdad?, les indiquen 4.54 kilogramos, es el que se requiere. Y también el mantenimiento que deba ocupar. Cada tipo de extintor tiene un mantenimiento según la norma. La norma también indica cada cuánto se debe hacer ese cambio de agente químico. La revisión es anual, más el cambio del agente, según el tipo, puede ser cada 5 o 10 años. Entonces, eso hay que verificarlo y ustedes también lo deben conocer. Aquí podemos ver, les incluí unos ejemplos para que ustedes conozcan el tipo de extintor. Generalmente el extintor de agua a presión es un extintor que viene en este tipo de presentación, metálico, de plateado. Hay otros que vienen que son de color blanco con unas líneas celestes, esos también son de agua a presión. En fin, hay diferentes tipos de recipientes, por decirlo así, que se presentan en el mercado, pero generalmente esos son los que vamos a encontrar. Los tipo A, que son de agua a presión, son este tipo de plateados. Los extintores de dióxido de carbono generalmente son color rojo y una característica que identifica que son de dióxido de carbono es este tipo de campana, ¿verdad?, que tiene el extintor, porque el CO2, ustedes pueden saber, quema la mano, ¿verdad? Lo que hace eso es congelar. Entonces, todos los extintores de dióxido de carbono tienen esta cualidad. Tienen para poder sujetarlo con la mano sin tocar la campana por donde sale el químico, ¿verdad?, para evitar quemaduras para el usuario. Los extintores de dióxido de carbono no cuentan con el manómetro como sí lo tiene el de polvo químico, porque ellos son revisados por peso. El mantenimiento, ¿verdad?, que se le da es que realmente tenga las 10 libras más el peso del recipiente. Entonces, esas son características que ustedes deben conocer. Es diferente. El extintor de polvo químico, que es para fuegos ABC, tiene su manguera, ¿verdad? Es diferente a la del dióxido de carbono. Cuenta con un manómetro. ¿Por qué? Porque ellos están presurizados. Deben mantener una presión para que tengan un buen funcionamiento. El polvo químico, como lo dice, ¿verdad?, la palabra, es un polvo que está ahí apelmazado, por decirlo así, ¿verdad?, que está dentro del recipiente. Se le mete una presión ideal al recipiente para que cuando se vaya a utilizar, salga, ¿verdad?, con esa fuerza para aplicar en el tipo de fuego. Entonces, como ustedes pueden ver, estas son las 3 clases o las 3 presentaciones
que lo vemos en el mercado. Entonces, sepan identificarlos de forma visual: extintor de agua, extintor de dióxido de carbono y el extintor de polvo químico. Y ya para finalizar, recordarles que ustedes son multiplicadores de este mensaje de prevención de incendios, y ahí les voy a dejar un momentito en la pantalla si pudieran escanear ese QR para el plan de emergencia familiar. Ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de repasar este plan. Es importante que ustedes como usuarios también, como en sus hogares, puedan contemplar la seguridad y que cada persona tenga de verdad la opción de permanecer seguros dentro de sus casas, en sus centros de trabajo, y que puedan realmente aplicar cada uno de estos conocimientos. Así que espero que esta charla haya sido de buen provecho para ustedes y que podamos seguir trabajando de la mano en el tema de la seguridad humana y protección contra incendios. Ustedes desde sus centros educativos, como parte de esos comités de gestión, sean vigilantes de las condiciones. Sabemos que muchos centros educativos tienen limitados los recursos, pero también se puede plantear planes de trabajo que permitan que el centro educativo vaya poco a poco cumpliendo con esas necesidades de seguridad. Así que muchas gracias por su tiempo y estoy para servirles. Muchísimas gracias a la señora Carol Boza Ruiz, coordinadora del programa de educación de la unidad de bomberos. En este momento vamos a darle el pase a Ana Lizeth Viales, quien nos coordinará el espacio de consultas y comentarios. Adelante, Liz. Muchas gracias, Steph. Muy buenos días, tengan todos. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿A partir de cuándo se debe cumplir el reglamento RNPCI y la norma NFPA 101? ¿Qué sucede con las ocupaciones como comedores, oficinas, bodegas, dentro del centro educativo y cuando el centro educativo solo tiene una salida en general? Gracias. Sí, el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, como las normativas de la NFPA, según la Ley 8228 del Cuerpo de Bomberos, son de acatamiento obligatorio. Así que tanto las edificaciones existentes como los nuevos proyectos, como las renovaciones o ampliaciones, deben cumplir con esta normativa. ¿Qué se trabaja a partir de una estructura existente? Bueno, se trabaja con planes para ir mejorando poco a poco las condiciones de seguridad humana. Y como les digo, es aplicable a todo tipo de ocupación, sea esta negocios, educativo, industrial, y con la consulta específica de cocinas o comedores, si se refieren al centro educativo, pues ahora también, ¿verdad? Les solicita al Ministerio de Salud, como parte del permiso de funcionamiento, que realicen la instalación correcta del sistema de gas LP si lo utilizan. Entonces, aquí, como les digo, es de acatamiento obligatorio toda la normativa con base a la Ley 8228 del Cuerpo de Bomberos. Muchas gracias, Carol, por la respuesta. Continuando, la número 2. ¿Es obligatorio el uso de lámparas de emergencia a pesar de que no se ocupen las instalaciones en tiempo oscuro o por la noche? Sí,
La normativa indica, ¿verdad?, que todo edificio, toda estructura requiere de iluminación de emergencia, porque no trabajamos sobre supuestos. Si bien es cierto, muchos de los centros educativos no trabajan de noche, podría darse alguna condición de una reunión de padres de familia, algún personal, alguien del personal que se quede elaborando hasta tarde, entonces no podemos trabajar sobre supuestos. Entonces, por eso es que toda edificación requiere de la iluminación de emergencia. Son las condiciones, ¿verdad?, que la normativa nos indica. Perfecto, muchas gracias. La siguiente, la imagen de señalización presentada es específicamente la que establece la norma INTE que menciona a qué altura debe instalarse considerando que es para conocimiento de todos los centros educativos. Gracias, Lisette. Ahí la norma INTE habla, ¿verdad?, de las dimensiones, de acuerdo como lo expliqué, desde la ubicación del observador hacia donde se va a colocar el rótulo. No habla exactamente de una altura, ya que eso puede variar, ¿verdad?, según las condiciones de la edificación. Lo que sí indica es esa distancia de observación. No habla si se debe colocar a 1,80 m, a 1,90 m, solamente sobre las salidas o bien en los pasillos si se hace a nivel de piso o a nivel de pared. Esas son las condiciones que indica la norma y esa norma está disponible en internet, ¿verdad? Ustedes la pueden buscar y la pueden ahí verificar en cuanto a las dimensiones y a las distancias solamente. Muchas gracias. Continuando, las lámparas funcionan con sensores para que se apaguen en caso de que no se estén ocupando. Sí, las lámparas de emergencia están diseñadas de tal forma que mientras estén conectadas al fluido eléctrico, ellas van a permanecer apagadas. La condición es que siempre estén conectadas al sistema eléctrico porque en caso que se interrumpa es en el momento que ellas entran a funcionar. A no ser de un defecto, ¿verdad?, que ya la lámpara esté fallando o algo así, se va a encender aún conectada. El principio de la lámpara de emergencia o del balastro de emergencia es que va a entrar en funcionamiento en el momento en que ya no tenga carga eléctrica o el sistema falle, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de la iluminación de emergencia. No se debe encender si está conectada al sistema eléctrico. Si está presentando esa situación, hay que revisarla porque debe estar presentando algún fallo. Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿dónde se pueden conseguir esas lámparas? ¿Tiene alguna recomendación en cuanto a marcas? No hay recomendaciones de marcas, nosotros como institución no podemos recomendarlas. Lo que sí ustedes pueden verificar es que con el fabricante, ¿verdad?, que siempre lean las instrucciones que tiene la etiqueta del producto. En este caso es que verifiquen que tengan esa autonomía de 90 minutos. Eso es lo principal, la autonomía de los 90 minutos y que sea un producto certificado. Esta vez no les incluí la explicación del producto certificado, pero aquí se los voy a ampliar. Es que tengan un sello. Todos los elementos de protección contra incendios traen una etiqueta, un sello que
indica que fue probado por un laboratorio de tercera parte. Generalmente esos laboratorios son UL o FM. Si en la etiqueta dice certificado UL o FM, son productos que han sido realmente probados para el funcionamiento por el que fueron diseñados. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros verificar como usuarios a la hora de comprar algún producto, porque marcas hay muchas y hay de toda calidad. Aquí en el mercado costarricense, ¿verdad? Hay muchos productos con o sin certificación. Recomendación, que sea certificado y que cumpla con esas características de la autonomía de 90 minutos y el desempeño que les hablaba de los 10 lux. Es verificar prácticamente las condiciones del fabricante. Perfecto, muchas gracias, Caro. Continuando con la siguiente pregunta, ¿qué es más recomendable para utilizar en la señalización? ¿Símbolos o letras? Mi consulta surge porque en ocasiones los símbolos son confusos. La elección de la señalización por pictogramas o simbólica, ¿verdad? O por letras, queda a criterio del usuario. Si ustedes están viendo que en su centro educativo o en centro de trabajo en el que están, tienden a confundir, ¿verdad? Por simbología, por las flechitas o por los dibujitos que integra la señalización, perfectamente pueden utilizar la literal, ¿verdad? Poner la palabra salida, salida de emergencia. Eso ya queda a criterio de los usuarios. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos o bien también pueden mezclarlas, pueden utilizar el de salida sobre las puertas y ir poniendo en el pasillo las flechas o los pictogramas. Entonces ya, como les digo, eso queda a criterio de ustedes, cómo lo identifiquen, cómo se les facilita también en caso de niños o para todos los ocupantes de la edificación. Muchas gracias. Continuando, lo más recomendable para la población estudiantil es colocarlas a un nivel según la altura promedio de estos o a nivel de un adulto promedio. La norma no indica, como les expliqué anteriormente, ¿verdad? La altura promedio en cuanto a señalización. Porque eso, como les digo, va a depender de la distancia o del lugar donde esté ubicado el observador. Entonces, no tiene injerencia, por decirlo así, en la altura en la que esté. Si yo estoy a 10, 20 o 30 metros, como lo indica la normativa, un niño o un adulto puede ver hacia el cielo raso o hacia la pared y bien la va a identificar. Entonces, por eso es que la norma no indica como la altura específicamente, pero sí solamente la distancia en cuanto al punto del observador. Muchas gracias. Ahora, ¿cuál es el tamaño mínimo de la señalización en el centro educativo para personas con dificultades visuales? Bueno, ahí entra como parte de esa planificación, ¿verdad? Si ustedes tienen personas con alguna situación eh, de problemas visuales, entonces ya ese es por decirlo así, el grado personal de cada individuo, de que pueda, digamos, como le digo, el mínimo, según la normativa, indica que son 10 metros. Pero si la persona
tiene todavía una visión menor a esos 10 metros, entonces viene en práctica, ¿verdad? Entrar en práctica con lo que son los simulacros y todos estos ejercicios de evacuación o de alerta, que siempre haya alguien que esté pendiente de estas personas con alguna situación especial de audición o en la vista, ¿verdad? Entonces, eso es parte de todo lo que hay que considerar dentro del plan de emergencia de la institución. Hay condiciones básicas o generales, como lo indica la normativa. Sin embargo, si hay otras condiciones especiales, se deben contemplar por parte o por medio más bien del plan de emergencia. ¿Qué personas? Identificarlas que tienen esa situación especial y bien quién les va a ayudar a ellos en caso de una emergencia. Esas son las condiciones que hay que tener en cuenta también. Muchas gracias, Caro, por la aclaración. Continuando, las disculpas indica la persona que no le quedó claro. El sistema de detención y alarma es independiente del sistema rociadores para 2.500 metros cuadrados. ¿A partir de qué dimensiones y condiciones se deben de tener? Gracias ahí por la pregunta, que está muy buena. Si tenemos un área constructiva de 2.500 metros o más, esta edificación va a requerir de un sistema de rociadores o bien de un sistema a base de agua, que son los otros gabinetes y todo esto. Cuando se instala un sistema de rociadores, también se debe colocar el sistema de detección y alarma, que estén enlazados. ¿Por qué? Porque hay un panel que controla todo el sistema. Entonces, rociadores va de la mano con el sistema de detección y de alarma. Ya, si yo sé que tengo un proyecto que le voy a colocar rociadores automáticos, implícito está también que requiere el sistema de detección y alarma con todos sus componentes, panel, detectores, las luces estroboscópicas, las estaciones manuales. Eso sí va de la mano. Sin embargo, perdón, si hay una edificación menor a 2.500 metros cuadrados que no requiere el sistema de rociadores o no requiere el sistema de gabinetes y por las condiciones especiales que indica la norma requiere un sistema de detección y alarma, va solo el sistema de detección y alarma como tal. ¿Cuáles eran las excepciones que ahí les presenté? Una sola aula o edificaciones menores a 93 metros cuadrados o 92 metros cuadrados, indica la norma. Entonces, ahí no se requiere el sistema de detección y alarma solito, ¿verdad? Porque no alcanza los 2.500, que es a partir de esa área donde se coloca el de rociadores. Entonces, esas son las condiciones. Por eso es que hay que revisar bien la norma, saber qué tipo de edificación yo tengo, cuál es la ocupación, cuál es la capacidad o la cantidad de personas que voy a tener en esa ocupación y cuáles son las características en general para ir colocando los sistemas de protección contra incendio acorde a cada una de ellas. Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta va para Magali, del Ministerio de Educación. ¿Qué opciones propone el MEP como medio alterno para cumplir con las alarmas, luces y demás equipamiento cuando no hay presupuesto? ¿O de qué manera se puede conseguir recursos para la compra de utensilios necesarios a la hora de una emergencia?
Muchas gracias, buenos días. Muy buena consulta y siempre recurrente en todas las actividades de capacitación que nosotros realizamos, y el tema de presupuesto es sumamente importante. Y les voy a decir algo puntual. En la ley 8488 hay dos artículos que justifican la presupuestación, el artículo 27 y 45. También a nivel institucional hay partidas y subpartidas que van a justificar los suministros, artículos de seguridad. La parte de presupuesto no es algo directamente relacionado con las competencias del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, pero sí es vinculante. Entonces, lo que se les recomienda es que en sus planes operativos ustedes incluyan, como lo decía Carol ahora, vayan poco a poco, planificando. Por la situación de restricción presupuestaria no se puede tener todo esto que, ¿verdad? De una vez, lo que indica, lo que exige los lineamientos nacionales, internacionales. Entonces, lo que le recomendamos el Departamento de Control Interno es eso. Tenemos un oficio suscrito por el Departamento, también el despacho ministerial, donde están las responsabilidades de los comités, de los jerarcas, de las jefaturas, de nosotros, la unidad técnica. Entonces, les pido, por favor, la persona que lo hizo, los que estén interesados, por favor, ahí me escriben, magali.solano.solano@me.go.cr, y con mucho gusto, habemos 5 asesoras que estamos distribuidas en los centros laborales del MEP. Con mucho gusto les envío la consulta por escrita, el oficio en referencia, igualmente copio a la asesora correspondiente. Entonces, ese sería mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali, por la respuesta. Continuando con las consultas para Carol, ¿cuál y cuántos extintores recomienda para la casa? ¿Cuál es el tipo de extintor para equipos sin dañarlos? Bueno, la elección del extintor siempre va a ser según el tipo de material combustible que tengamos en el lugar. Para el hogar, nosotros lo que estamos recomendando es el de polvo químico. ¿Por qué? Porque generalmente en las casas tenemos materiales sólidos, materiales o equipos energizados, ¿verdad? A la electricidad y materiales combustibles o líquidos combustibles. Entonces, perdón, bajo este principio es que nosotros como Cuerpo de Bomberos, dentro del plan de emergencia familiar, recomendamos el de polvo químico y siempre cumpliendo con lo que nos indica la norma. Si en la casa yo lo voy a ubicar en un lugar que esté visible, sin obstrucciones, y si tengo una casa que es de 2 niveles y el recorrido para alcanzar el extintor es mayor a 23 metros, entonces voy a ocupar dos extintores, uno en la parte baja de la casa y otro arriba, o bien si ese recorrido me alcanza 23 metros de donde lo tengo ubicado, con un solo extintor puedo tenerlo ahí, ya sea cerca de la cocina o en la sala, como les reitero, en un lugar que sea accesible y que no me exceda esa distancia para poder obtenerlo a la mayor brevedad en caso de una emergencia. Perfecto, muchas gracias. Continuando, ¿tienen conocimiento sobre la afectación de las luces estroboscópicas y alarmas a los estudiantes con trastorno de espectro autista o con padecimientos de epilepsia? Esa es una muy buena consulta. De hecho, en pocas ocasiones nos las han hecho, principalmente en los centros donde tienen a personas, ¿verdad?, con este espectro de autismo. Y aparentemente, según estudios que se han realizado, sí tiene un efecto, ¿verdad?, la luminosidad o esta parte de las luces estroboscópicas. Por eso habría que contemplar con ellos, como yo les explicaba ahora, según las condiciones que se tenga en el lugar, se pueden ubicar los elementos, ¿verdad? Las luces estroboscópicas pueden sí
¿verdad? Alterar un poco la parte del sistema nervioso. Entonces, tendría que estudiar, sinceramente los digo, estudiar un poquito más esas condiciones para poder darles una recomendación exacta. Hemos visto publicaciones de la parte de normativa que han estado haciendo estudios, pero ahorita no sabría decirles con exactitud qué tanto es la influencia o qué tanto les puede causar a ellos en el momento la luz estroboscópica. Sí, como le digo, tendría que estudiar un poquito más y es una excelente pregunta para tenerlo en consideración. Muchas gracias. Otra consulta, ¿a qué número puedo llamar para coordinar un simulacro de emergencia con bomberos? Nosotros como tal no tenemos, por decir así, la capacidad de respuesta para atender ese tipo de servicio. Se han hecho excepciones, digamos como a nivel comunal, que ustedes como centro educativo organicen, coordinen una actividad de prevención o de evacuación, un ejercicio con la estación de bomberos de la comunidad. Sin embargo, así propiamente como un servicio que el cuerpo de bomberos les pueda brindar, no lo tenemos. Los casos que se han presentado, como les expliqué, van de la mano con esa organización y esa cercanía que se tenga con la estación de bomberos de la comunidad propiamente. Muchas gracias. Continuando con las consultas, en el centro educativo donde laboro se utiliza el mismo timbre tanto para recreos, salidas, simulacros. La única diferencia es que para simulacros o un eventual evento, se toca el timbre tres veces y para recreos o salidas solo una vez. ¿Eso está bien? ¿Es recomendable tocar la sirena de emergencia? Muy buena pregunta, muchas gracias. Sí se puede utilizar el mismo mecanismo para la alerta, digamos, ya sea de la emergencia, de evacuación o del recreo. Así como lo están haciendo, está muy bien. Eso es parte de la formación hacia toda la población educativa. Ustedes como comité de gestión de riesgos pueden establecerlo así en su plan de emergencia. En caso de notificación de una emergencia, se va a tocar 3 veces la sirena o se va a dar una alerta, no sé, se va a dar la notificación por voz. La forma lo establecen ustedes como centro educativo, como comité de gestión del riesgo, como parte, y sí deben incluirlo en el plan de emergencia. Un toque, bueno, ustedes dicen que es para recreo, está bien, pero sí que quede bien identificado y que sea parte de la formación a la población de que si escuchan los 3 timbrazos o los 3 toques es para evacuación. Entonces, es parte del protocolo que como centro educativo ustedes deben establecer y sí se puede realizar. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando el centro educativo solo tiene una salida que da al frente de la escuela o cuando ambas salidas dan directamente al frente del edificio? ¿Cómo se cumple el reglamento y la norma mencionada? Perdón, Liz, ¿me repites la pregunta? Claro. ¿Qué sucede cuando el centro educativo solo tiene una salida y da al frente de la escuela o cuando ambas salidas dan directamente al frente del edificio? ¿Cómo se cumple el reglamento y la norma mencionada?
Muchas gracias. El tema de los medios de egreso o la segunda salida es algo que, bueno, que definitivamente hay que velar. Todo según reglamento y según la normativa, toda edificación requiere de al menos 2 salidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que velar? En el caso de que si se tiene una, pues tenemos que ver cómo hacer el estudio en toda la edificación para habilitar una segunda salida. ¿Qué condiciones debe cumplir este medio de egreso, verdad? Que si nos lo solicita la normativa. Bueno, las características son que deben estar separadas entre sí, ¿verdad? Que estén bien separadas, que no estén obstruidas. Entonces eso es lo que tenemos que velar. Si tenemos solo una, pues hacer la evaluación, la verificación de la edificación para ver de qué forma habilitar una segunda salida. Si en el otro caso que indican que cuentan con 2, pero las 2 están en el mismo lugar, pues ahí lo que habría que verificar es, la normativa dice que la distancia de separación entre las salidas es la mitad de la diagonal de todo el edificio. Entonces tendrían que hacer ese ejercicio, medir cuál es el área de toda la edificación y la mitad de la diagonal de esa área es la distancia que debe existir mínima entre los dos medios de ingreso. Entonces, son condiciones que hay que revisar a nivel de en campo, ¿verdad? De que se tienen que hacer esas valoraciones para garantizar que en caso de que una de las salidas se me vea obstruida, siempre vamos a tener la segunda opción. Eso sí, no es negociable, por hablarlo de una forma, en un solo medio de salida, donde hay más de 50 personas, es requerido la segunda. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿cuál es la vida útil de una lámpara de emergencia para que tenga la autonomía de los 90 minutos y de los 10 lux? La vida útil de una lámpara de emergencia la define el fabricante. Por eso les decía ahora que es tan importante verificar las características, las etiquetas de cada cosa que nosotros vayamos a comprar. Hay lámparas de emergencia que el fabricante dice que tiene una vida útil de 5 años. Les estoy diciendo, ¿verdad? Un dato que no es exacto, pero digamos, eso son lo que nosotros tenemos que verificar. ¿Qué es lo que dice el fabricante de su producto? Un producto certificado, como les decía ahora, ya ellos sí son productos que han sido probados, que han sido ahí pues clasificados, ¿verdad? Entonces iba a decir duración 2 años, 1 año, 5 años, ¿verdad? Entonces de ahí parte la importancia, lo define el fabricante y las características de esa certificación si son, perdón, equipos certificados o probados. Perfecto, muchas gracias. Como última pregunta tenemos, ¿es obligatoria la colocación de alarmas detectoras de humo en los comedores? ¿No se activan con la preparación normal de los alimentos? Si dentro del diseño del sistema de detección y alarma colocan los detectores en el comedor, sí hay que contemplar la condición de los vapores que se dan a través de la cocción de los alimentos. Entonces, ahora lo vimos, la norma define que se pueden colocar detectores de humo,
de calor o de llama. Entonces, en ese caso, cerca del comedor, y es lo que se recomienda, que a menos de 3 metros no se coloquen los detectores de humo. En ese caso podrían colocar más bien detectores de calor o de llama, que son los que pueden ser adecuados para el área de cocina. Perfecto, muchísimas gracias a Carol Bosa por las respuestas y a la compañera Magali también. Le doy el pase a Stephanie para el cierre de la actividad. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que realizaron las consultas y comentarios a la señora Carol Bosa Ruiz. Muchísimas gracias, Carol y Alice, por la moderación del espacio. También agradecemos a los integrantes de los comités institucionales para la gestión del riesgo, los representantes del MEP en los comités municipales de emergencia y la comunidad educativa en general que se conectaron al webinario. De igual manera, agradecemos al Instituto de Desarrollo Profesional IDP por el apoyo para realizar esta actividad. Les recordamos nuevamente y muy importante llenar el registro de la asistencia del evento, el cual se encuentra en el chat, y recordarles que este webinario está siendo grabado, se subirá al canal de YouTube del IDP. De esta manera damos por concluida la actividad. Reitero nuestro agradecimiento y les deseamos un excelente día. Hasta luego.